Hola chicos, Química Orgánica 7. Vamos avanzando. Estamos con los hidrocarburos saturados. Hemos visto algunas de sus propiedades, especialmente el punto de fusión, el punto de ebullición, que tiene importancia mucha para el estado que presentan a temperatura ambiente, si presentan de gas, de líquido o de sólido. Ahora vamos a ver sus propiedades generales de los hidrocarburos saturados. Y empieza por las propiedades físicas. Propiedades físicas. Dice, de la tabla 19.3, que es la que te puse en el vídeo anterior, relativa a los puntos de ebullición y los puntos de fusión, pues se deduce que los 4 primeros términos de la serie son gaseosos, porque claro, todos tienen el punto de ebullición por debajo de 0. Y solamente si aquí bajásemos de temperatura por debajo de 0, alguno de los gases normales, como es el propano o el butano, se nos podrían licuar solitos, sin presión. Bueno, el propano no, porque habría que bajar 44 bajo 0. El butano sí. El butano, solo con que bajemos medio grado por debajo de 0, ya se licúa. Ya se licúa. De hecho, los días fríos, la bombona de butano que tenemos en la cocina, normalmente, quienes tenemos ese sistema o lo hemos tenido, en el momento en que sale el butano para surtir a los fogones, se produce un enfriamiento del gas que queda, que si no puede recuperarlo con el calor del ambiente, y no es lo más apto puesto que es invierno y puede hacer frío, pues se licúa más de lo normal y tiene un flujo pobre. Es decir, que aun teniendo gas la bombona, no sale mucho gas. Y a veces hay que coger la bombona, moverla, o hacer algo, en definitiva, para que robe calor al ambiente de alguna manera y vuelva a tener más fluido, más flujo de gas. En fin. Dice, el N-butano, que es del que te estoy hablando, se licúa fácilmente bajo presión. Por eso lo embotellan y a las casitas. Del pentano al hexadecano, es decir, de 5 carbonos al 16, son líquidos y todos miscibles entre sí. Es decir, tú puedes mezclar un pentano con un heptano, con un decano, y hacen una mezcla totalmente homogénea. No se notaría ya qué parte es de pentano, etcétera, etcétera. Y en adelante, a partir del hexadecano, del de 16, dice son sólidos, es decir, el heptadecano, el de 17, ya es sólido. Todos incoloros, mientras son gases. De olor a petróleo, insolubles en el agua, no se disuelven en el agua, pero solubles en alcohol, en éter, en benzina, etcétera. Es decir, en otros cuerpos orgánicos como ellos, pero en agua, nada. Su densidad es menor que la del agua, es decir, que flotarían en el agua. Pondríamos gasolina sobre agua, y si es lo que dice aquí, pues la gasolina se quedaría flotando, pues como se queda flotando el aceite. De hecho, sí. Ahora me estoy acordando de una experiencia mía. No sé si entrar a contarte la batallitas de abuelo o no. De joven tenía moto y a veces en la gasolina venía algo de agua por impurezas del refinado, de la fábrica. Y a la salida del depósito de la moto para ir al cilindro, para que el cilindro no recibiese agua,
tenía un sifón de decantación, es decir, para que el agua se quedara abajo, en el fondo del sifón, y la gasolina pasara por encima para surtir al motor. Pero llegó un momento, y aquellos días en mi Castilla era tan frío, que el cubito de... Este era la salida del depósito y por aquí pues iría al motor. Tenía esto y el agua se había depositado pues aquí abajo. Claro, la gasolina, si el motor absorbe, pues sigue pasando por aquí, pasa por entre el agua, pero surte al motor. Pero ¿qué pasa si por frío, como me pasó, este agua se hizo hielo? Pues que empezó por un estrangulamiento, cuando se iba helando, un estrangulamiento, que no pasaba la gasolina, y yo acelerando, y no tenía potencia, no daba gas, no daba gasolina. Paré en una gasolinera y mira tú si fue espabilado el chico que servía gasolina, por aquella tierra seguramente que le había pasado en más de una ocasión a algún otro motorista, que me dijo, dice, esto es, dice, el sifón de salida del depósito, y aquí tenía una pieza para poder sacar el agua. De alguna manera él consiguió abrir esto, sacar el agua, no sé cómo lo haría porque estaba hielo, bueno, calentando un poquito sencillamente con la mano, no con fuego porque calienta la gasolina y arde, pero calentando con la mano, calentando con algo, o con un poquito de agua caliente, echándolo por encima, el agua se derretiría y salió. Y entonces ya sin agua, el flujo de la gasolina ya fue tal. O sea que esto ha venido a que no es miscible con el agua, que la gasolina se queda por encima. Dice, su densidad es menor, que por eso flota, y va creciendo la densidad conforme aumenta su peso molecular. Es decir, va siendo más pesado, va creciendo su densidad a medida que aumenta el número de carbonos. Como dice, los puntos de fusión y de ebullición también aumentan con el número de átomos de carbono, según vimos en la tabla del vídeo de ayer. Propiedades químicas. Bueno, pues dice, son todos combustibles, es decir, sirven para arder. Y al arder producen agua y anhídrido carbónico. Al arder. Y quien dice arder, dice también al explotar. Que es lo que hacen en el interior de un motor, si es que logras, como es el caso de las gasolinas, pues meterlo. La reacción normal que hacen en la combustión, es decir, combustión que consiste en mezclarlo con oxígeno, pues sería, aquí nos pone un propano, un CH3CH2CH3, más en la proporción de 5 de oxígeno, y esto da pues 4 de agua más 3 de CO2. 3 de CO2. Este es el problema de los motores de hoy, que por eso están tratando de cambiarlos. Que no den dióxido de carbono, que den solamente agua. Claro, habrá que coger otro cuerpo que no sean hidrocarburos. Y por eso el gran aspirante es el hidrógeno. Porque el hidrógeno con el oxígeno solo daría agua, no daría el anhídrido carbónico. La propiedad química más destacada de los hidrocarburos saturados es su inercia a reaccionar, que ya lo hemos dicho. Es decir, reaccionan muy difícilmente con otros cuerpos. Son miscibles, sí. Entre ellos mismos ya hemos dicho que sí, que se mezclan fácilmente. Pero lo que es reaccionar, no.
que por eso reciben el nombre que significa no afín, no reaccionante, que es el nombre de parafinas. Los hidrocarburos saturados dan solamente derivados por sustitución del hidrógeno por otros cuerpos, especialmente halógenos. Es decir, que aunque tengan mucha dificultad en reaccionar, solamente, dan derivados, o sea, reaccionan con otros, dando derivados de ellos, por sustitución del hidrógeno por otros cuerpos. Es decir, si sustituyen un hidrógeno, por ejemplo, por otro cuerpo, especialmente halógenos, y un átomo de cloro o de bromo, que son halógenos, reemplazan a un átomo de hidrógeno y originan el derivado halogenado, de la siguiente forma. Aquí, en vez de poner el metano, nos ha puesto el etano, aunque lo ha hecho con la forma semi-desarrollada, y ha puesto, o sea, todo completo, C2H6, ¿verdad? 2 por 2, 4, más 2, 6, 6 hidrógenos, y lo ha hecho reaccionar con cloro, en principio, pues, diatómico. Pues la reacción normal, ese derivado, sería el cloruro. Ya que tengo esa desarrollada, te lo voy a poner aquí también ya. Cloruro de etilo más el otro cloro, que aquí son 2, lo habría juntado con el hidrógeno que ha robado, dando Cl con el H, clorídrico. O sea, esta es una de las reacciones que suelen dar los hidrocarburos. Otra, pues con el bromo, muy similar. Si aquí este mismo, el etano, lo ponemos con la molécula diatómica de bromo, pues acaba dando lo mismo, pero con bromo, y el bromo haría lo mismo que ha hecho el cloro, cogerse el hidrógeno al que ha sustituido un átomo y con el otro formar el ácido bromídico, el BRH. Y a este se le llama bromuro de etilo y a este se le llama cloruro de etilo. A temperaturas elevadas, o sea, con los halógenos reaccionan bien, sustituyendo el hidrógeno por el átomo de halógeno. Ahora bien, con los otros ácidos, en concreto con el nítrico y con el sulfúrico, dice, hay que hacerlo a temperaturas elevadas y presión también elevada, o sea, temperatura y presión elevadas. Y entonces sí que reaccionan, formando nitroderivados, que los hemos estudiado en los grupos funcionales, y también los derivados sulfonados, que son ustedes. Un ejemplo de cada uno, con el nítrico. Pues mira, si cogemos el mismo etano, y ahora ya lo pongo en semidesarrollado, CH3 más ácido nítrico, NO3H, pues hace lo siguiente. El nítrico se desprende de, primero, se roba un hidrógeno al grupo dejándole en CH2, CH3. Y del hidrógeno que ha robado queda una valencia libre, que es la que utiliza para su NO2, que era el grupo nitro. Y el resto, que sería, mira, de aquí sale un hidrógeno y un oxígeno, ¿no? Juntamente con el hidrógeno robado, ya tienes 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno para formar, ¿qué? Agua. O sea, quedaría nitroetilo, nitroetilo, o nitroetano, ¿no? Puede llamarse etilo, puesto que esto es el radical. Ahora, a ver, solo por curiosidad, si es nitroetilo o nitroetano. Sí, bueno, ya me sonaba muy raro. Y es que no ponen primero el nitrilo,
ponen etanonitrilo. Etanonitrilo. Y con el sulfúrico, para dar el grupo sulfonado, pues vamos a coger el mismo, bueno, no, ha cogido el metano, el CH4, más el sulfúrico, el SO4H2, y da lo siguiente, pues el CH4 pierde un hidrógeno, el sulfúrico a ese hidrógeno le da un hidrógeno suyo y un oxígeno para formar con un hidrógeno de aquí y otro hidrógeno de aquí el agua. Bueno, vamos a ponerlo más esto, para formar el agua, que hemos dicho que da uno de aquí y otro de aquí, ya serían dos, y un oxígeno de aquí y tal, quedando el grupo sulfonado que era el CH3 unido a lo que ha quedado del sulfúrico, que es el SO3H. Y a este grupo se le llama ácido porque todavía tiene capacidad de ácido, de dar hidrógenos, de dar protones al cuerpo con el que se siguiera combinando, ácido metanosulfónico. Ácido metanosulfónico. La luz y el calor facilitan estas reacciones, así como la presencia de catalizadores. O sea que ya eran a elevada temperatura y presión y además con luz y calor. Bueno, ya he dicho temperaturas elevadas. En la halogenación, que es lo que vimos anteriormente, es sustituir por un cloro o por un bromo, en la halogenación, se pueden sustituir no un hidrógeno, varios hidrógenos, incluso llegar a la total sustitución del mismo. Es decir, a llegar con el cloro, cloro y cloro, a la total sustitución del mismo. En la reacción llamada cracking, que significa rotura, las cadenas de hidrocarburos se rompen y forman otras más pequeñas, que sería un S-decano, mediante una estrategia de cracking, de rotura, forman isómeros, pero ya no serían del S-decano, sino porque les hacen, mediante el cracking, logran que algunos enlaces de aquellos simples sean dobles, es decir, que haya en una cadena más pequeña por tener isomerías, es decir, metilo radicales en ramificación, la cadena también tenga enlaces dobles. Dice, esta reacción, y forman otras más pequeñas de doble enlace al someterlas a elevadas presión y temperatura. Esta reacción se emplea para preparar gasolinas, como se verá más adelante. Pero bueno, lo que sí ya podemos acordarnos es de que las cadenas largas se pueden romper mediante esa estrategia llamada cracking, dando cadenas más pequeñas y con enlaces dobles. En concreto, se utiliza esto para sacar gasolinas. Bueno, y en general, las parafinas, es decir, todos estos alcanos, se usan en calefacción, es decir, para calefactar, para calentar, sistemas, instalaciones, hogares, etc. Y para quemar, claro, quemándolo. Dado su gran poder calorífico, propano, butano, fuel, etc. Y hablando de esto, de que se utilizan para calentar, pues hay instalaciones de crianza extensiva de ganado, por ejemplo, de cerdos en concreto, en zonas frías no se les puede dejar
así, y como tampoco aceptan que se les ponga un abrigo, pues no tenemos más remedio que calentar la nave donde esté, ¿no? Donde se les esté criando. Y también lo he visto en grandes pabellones, no sé yo, unas pistas cubiertas de atletismo. ¡Oh, enorme! Pero hace un frío que me da, y claro, las paredes no están suficientemente aisladas. Y hay que generar calor dentro. Entonces se suelen coger infernillos, por así decirlo, que cogen gas de bombonas, y este infernillo quema el butano y al mismo tiempo con un ventilador esparce el calor. En realidad, ya sabes que lo que saca es agua vaporizada, más CO2 y más muchas kilocalorías, que son las que caldearán el ambiente. Como son habitaciones grandes, superficies grandes, pues no suele haber problema por aire viciado, es decir, porque te quedases sin oxígeno, porque él te roba oxígeno al arder, ya sabes, es propano o butano, pero tienes que darle oxígeno para que arda, sin oxígeno no arde. Es decir, aquello de que, no, que esta es una estufa muy buena, que no te roba el oxígeno, mentira. Si no coge oxígeno, no puede arder. Es que esta tiene un catalizador, se la llama la catalítica, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ese catalizador lo único que hará es favorecer la reacción de combustión, es decir, que arda antes y mejor, que arda completamente, porque a veces las combustiones no arden todo y sale algunas moléculas del combustible sin arder, que van también a la atmósfera del pabellón del sitio, que por eso es por lo que huele. Si no, no tendría que oler nada si el combustible es puro y solo da agua y dióxido de carbono. Bien, se ha dado la circunstancia de que, esto lo he vivido yo, y no una vez, varias veces, no directamente personalmente, sino por noticias dentro de la zona donde que yo frecuentaba. Unos chicos, hace invierno, pero no os preocupéis, que cogeremos el infernillo de los cerdos, de las naves de los cerdos, lo meteremos en casa y lo pondremos en la habitación, y ¡wow! Eso da un calor enorme, y dormiremos a gustito. Pobres. Y tan a gustito que durmieron. Cogieron el infernillo, lo metieron en esa habitación que, por amplia que fuera, siempre tenía un cubicaje muy limitado, no como la nave enorme de los cerdos. ¿Qué pasó? Que fue consumiendo el oxígeno de la habitación, habrían cerrado para que no entrase el frío, que es otra de las cosas paradójicas, que por cerrar impides la entrada de oxígeno de la atmósfera, que se renueve el interior, y no te habría pasado eso. Consumió el oxígeno y entonces lo que suele suceder es que, en vez de quemarse bien, cuando hay poco oxígeno para quemar, ya no da CO2, sino que da otro compuesto del carbono, pero con menos oxígeno, que es su hermano peligroso, el CO, el monóxido de carbono. Y este monóxido de carbono es inodoro, no huele nada, tampoco huele el dióxido de carbono, pero se empieza a generar. Y ellos lo irían respirando, y empiezan por un adormilamiento, si es que no estaban dormidos, por un adormilamiento más profundo y placentero. Sí, una muerte dulce, pero muerte.
y cuando se dieron cuenta, pues ya estaban todos muertos. Te lo cuento porque es que no pasa año que al llegar el invierno, en estas zonas donde el clima es continental extremado, es decir, que en invierno hace realmente frío, la meseta castellana y todo aquello, no se dé algún percance otra vez. De esto, saber lo que hacemos. Cuando quemamos un gas, hay que ser muy prudentes. No meter un infernillo industrial potentísimo en una habitación pequeña. Eso una. Y si has metido una estufa de las que se siguen vendiendo, que llevan la bombona dentro, y va saliendo por aquí el calor, o sea, se hace una combustión dentro de una red de sustancia, digo, de tejido ignífugo, de tipo amianto o algo así, y al salir el gas se quema, y al quemarse pues se sale el calor. Esta estufa también echa CO2, esta estufa te consume el oxígeno, y esta estufa, si no dejas que el aire de la habitación se renueve, cuando haya quemado bastante oxígeno y vaya quemando el último, en vez de darte CO2 te va a dar CO, que te envenena. Y te vas a quedar frito y a gusto. Este era el famoso gas de los braseros que se llamaba antiguamente, cuando no se sabía que era monóxido de carbono. Le llamaban el gas de los braseros, porque en los pueblos antiguamente colocaban en las mesas, una mesa redonda normalmente, había aquí una plataforma con un hueco cortado y ahí se ponía un brasero. Brasero porque está lleno de brasas. Brasas que se cogían de la lumbre, donde había fuego de tierra, fuego de hogar, cogían las brasas, las cargaban en el brasero y las metían en la habitación de estar. ¡Pum! En la habitación de estar. Cierra, cierra, que se escapa el calor, qué calentitos estamos aquí. Incluso estas mesas, que se llamaban mesas camilla, tenían un mantel largo, y entonces las personas levantaban un poco el mantel, metían las piernas, y luego ya pues por aquí el cuerpo. Pero las piernas ahí junto al calorcito. Estas brasas seguían ardiendo, no con llama, pero siguen combustionando. Es decir, la brasa todavía tiene carbono sin quemar, que por eso sigue dando calor, porque sigue quemando. Pero para quemar, pues lo mismo, tiene que coger oxígeno. Si coge oxígeno, está robándolo de la habitación. Y cuando ya no coja bastante oxígeno, ya no dará el CO2, que no se habían enterado, y empieza a dar el CO, que tampoco se van a enterar. Pero la viejecita, o quien fuera, quien estuviera aquí, se quedaría dormida sobre la mesa para no despertar. El gas de los braseros. En fin, a ver si con este vídeo logro de momento que no te pase a ti. Y que adviertas a la gente que utiliza estufas de gas para calentarse en invierno. Lo mismo puede hacer un calentador de agua. Si lo tienes dentro de la cocina, el calentador de agua roba oxígeno del ambiente, y quema el butano o el propano. Los gases normalmente están dirigidos ya, no se pone aquí abierto para que salga a la cocina, eso sería terrible, a no ser que fuera un pabellón grande, una casa de mucha capacidad y con unos cerramientos malos que entra el aire por todos los sitios, todavía y aún así, no. Los gases de combustión conviene sacarlos siempre al exterior, que salgan a la calle. Y hay tubos que aprovechan que cuando sale a la calle son tubos concéntricos que llevan otro tubo por dentro. Entonces, por uno salen los gases de la combustión, el CO2 y el agua vaporizado, y por el
te rodea, el envolvente, entra aire para alimentar la estufa. Y entonces ya, teóricamente, no cogería aire de la cocina. Pero bueno, yo personalmente no me gusta ni pondré los calentadores en la cocina, los pondré en la pieza que suele haber al lado de la cocina, que suele ser una pieza muy pequeñita, fregadero, lo que sea, con gran apertura de aire, por no decir casi a la intemperie, y que ahí cojan aire, expelan los gases, etcétera, y me den el agua caliente, pero en tubo ya, que no tiene que ver nada ya con la combustión. Y por último ya dice, con el cloro forma varios derivados por sustitución al mezclar volúmenes iguales bajo la acción de la luz difusa. Es decir, ya no solo espera que sí, tanto enrollarme por lo que pasa. Habíamos visto de las parafinas. Existe obtención, es decir, cómo se obtienen los hidrocarburos industrialmente. ¿Cómo se obtienen? Va a ser un poquito, nos tendremos que concentrar, y yo creo que más vale que pasemos al vídeo siguiente. Alguno dirá, claro, se ha enrollado usted y se nos ha pasado el tiempo. Bueno, disculpa, pero creo que el contenido ha sido bastante práctico y puede salvar vidas. Tener bien claro el asunto de las combustiones de los gases en los hogares y en estancias donde haya personas humanas. Hasta luego, chicos.